Al entrar en otra semana más de la celebración de la Pascua, de la resurrección del Señor, nos encontramos a través del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, como Pedro invita a sus otros compañeros de pesca a ir hacia el lago, a gastar toda la noche a pescar. Pero fue nada. Fue una jornada insatisfecha. Fue una jornada en la cual fue seca, sin la pesca, sin el producto. Pues claro, los acompañaba entonces el desánimo, la tristeza, el cuestionamiento humano. Sin darse cuenta y no notar que allí estaba en medio de ellos Jesucristo, el resucitado, el que podía transformar sus vidas. Y por eso Jesús se acerca a ellos y los invita a si tienen algo que comer. Pues claro, la respuesta era no. Entonces, lo que hace Jesús es que le indica a Pedro a dónde dirigir sus redes para pescar. Y Pedro, obediente a esa palabra, es como lanza esa red y logra capturar, pescar abundantes pescados. Y precisamente dice el Evangelio que fueron 153 peces largos. Lo que significa es que Pedro ahora se ha convertido no en un pescador individual, sino universal. Jesús le va dando una idea de cómo su vida va a tener sentido y va transformándose y va cambiando para ser ya no un pescador de rutina, de aguas, sino el pescador de hombres en el mundo, en el universo. Su profesión va a tener sentido ahora es en Jesús. Sin Jesús no había pesca, sin Jesús solamente en un trabajo de rutina. Con Jesús iba a ser un trabajo productivo, universal, transformante de vidas, de personas, de estilos. Y ahora Pedro entonces, junto con los apóstoles, caminan con el resucitado. Se sientan y comparten con él. Jesús le invita a Pedro en esa triple profesión del amor a pastorear, a cuidar de su rebaño. Y ese precisamente es el rebaño universal de Jesús. Jesús invita a Pedro también a que precisamente a través de ese sacrificio va a dar gloria a Dios, pero invita a cada uno a seguirlo a él. Termina este texto de hoy o de esta semana con el Evangelio de San Juan. Sígueme. Es el seguimiento que cada uno de nosotros podemos hacer. Es el seguimiento que tú y yo podríamos obedecer hoy y escuchar esa palabra que transforma. Y si tú no crees en Jesús, por una u otra razón, no crees en Dios, pues yo te invito que el propósito de estos mensajes quiero es ofrecer una contribución de verdad a la cuestión del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza y en la sociedad, escrutada por las civilizaciones y culturas en las que se expresa la sabiduría de la humanidad. Hundiendo sus raíces en un pasado con frecuencia milenario, estas se manifiestan en la religión, en la filosofía, en el genio poético de todo tiempo y de todo pueblo, ofreciendo interpretaciones del universo y de la convivencia humana, tratando de dar un sentido a la existencia y al misterio que le envuelve. Preguntas como esta: ¿quién soy yo? ¿Por qué la presencia del dolor, del mal, de la muerte a pesar de tanto progreso? ¿De qué valen tantas conquistas si su precio es, no raras veces, insoportable? ¿Qué hay después de esta vida? Estas preguntas de fondo caracterizan el recorrido de la existencia humana. A este propósito, se puede recordar la exhortación «Conócete a ti mismo», esculpida en el arquitrabe del templo de Delfos, como testimonio de la verdad fundamental según la cual el hombre, llamado a distinguirse entre todos los seres creados, se califica como hombre precisamente en cuanto constitutivamente orientado a conocerse a sí mismo. La orientación que se imprime a la existencia, a la convivencia social y a la historia depende en gran parte de las respuestas dadas a los interrogantes sobre el lugar del hombre en la naturaleza y en la sociedad. Cuestiones a las que el presente mensaje yo trato de ofrecer su contribución. El significado profundo de la existencia humana, en efecto, se revela en la libre búsqueda de la verdad,
capaz de ofrecer dirección y plenitud de la vida, búsqueda a la que estos interrogantes instan incesantemente la inteligencia y la voluntad del hombre. Estos expresan la naturaleza humana en su nivel más alto, porque involucran a la persona en una respuesta que mide la profundidad de su empeño con la propia existencia. Se trata además de interrogantes propios y esenciales de religiosos, cuando se indaga el porqué de las cosas, con totalidad en la búsqueda de la respuesta última y más exhaustiva, entonces la razón humana toca su culmen y se abre a la religiosidad. En efecto, la religiosidad representa la expresión más elevada de la persona humana, porque es el culmen de su naturaleza racional. Brota de la aspiración profunda del hombre a la verdad y está a la base de la búsqueda libre y personal que el hombre realiza sobre lo divino. Los interrogantes radicales que acompañan desde el inicio el camino de los hombres adquieren en este mensaje y en este nuestro tiempo importancia aún mayor por la amplitud de los desafíos, la novedad de los escenarios y las opciones decisivas de que las generaciones actuales están llamadas a realizar. Recordemos que estamos en la era del nuevo milenio, donde la cibernética, el avance del Internet y de la comunicación están precisamente en boca de cada uno. Por eso el primero de los grandes desafíos que la humanidad enfrenta hoy es el de la verdad misma del ser del hombre. Con todo esto de la cibernética se nos ha perdido el sentir del hombre. El límite y la relación entre la naturaleza técnica y moral son cuestiones que interpelan fuertemente la responsabilidad personal y colectiva en relación a los comportamientos que se deben adoptar respecto a lo que el hombre es, a lo que puede hacer y a lo que debe de ser. Un segundo desafío es el que presenta la comprensión y la gestión del pluralismo y de las diferencias en todos los ámbitos, de pensamiento, de opción moral, de cultura, de adhesión religiosa, de filosofía del desarrollo humano y social. Y el tercer desafío es la globalización, que tiene un significado más amplio y más profundo que el simplemente económico, porque en la historia se ha abierto una nueva época que atañe al destino de la humanidad. Por eso los discípulos de Jesucristo se saben interrogados por estas cuestiones. Y por eso buscaron el sentido en Jesús. Y lo llevaron muy dentro de su corazón y quieren comprometerse, junto con todos los hombres, en esa búsqueda de la verdad y en el sentido de la existencia personal y social. Es lo que Pedro hizo. A ver, ¿para qué es mi vida? ¿Para qué es mi profesión de pescador? Entonces Jesús le ayuda a descubrir eso. Le ayuda a realizar ese interrogante y le permite entonces comprender que su función no es más simplemente tirar las redes en un lago. Es cómo usar ya ese conocimiento para profundizarlo mucho más hondo de lo que se pretende, y es llevarlo hacia el universo, es llevarlo y contribuirlo hacia que otros experimenten la resurrección del Señor. Pero bien, como veníamos tratando, aunque tú no creas en Dios, no creas en Jesús, ese testimonio de la palabra, ese testimonio de otros puede valerte en tu vida y puede ser principio de que cambies, que te lleves a ser liberado de una situación de esclavitud, de pecado o de comportamientos ilegales, ilícitos. Por eso queremos caminar contigo. Queremos mostrarte que hay otras maneras de que tú puedas salir adelante en tu existencia. Y para eso es necesario que tú des el primer paso, es que te decidas y que te veas como una persona dentro del universo, capaz de proporcionar y de cambiar, proporcionar tus talentos, proporcionar tu voluntad y lógicamente después de eso poner en disposición que ese deseo lo lleves a dirigir hacia una meta, a recorrer esa meta, porque si no entonces quedaríamos vacíos y quedaríamos simplemente echados a la orilla, sin necesidad de gastarnos la vida. A ti y a todos los que nos escuchan, te deseo para que esta semana, que continúe siendo una gran celebración pascual de la alegría, y que precisamente respondamos a los grandes desafíos de la humanidad, los desafíos de tu familia, de tu pequeña comunidad, del mundo entero. Que Dios los bendiga y los llene de la alegría del resucitado.